Bueno, a quienes nos han seguido acompañando, vamos a ese tercer momento de este encuentro, en el que yo les decía que salimos de querer analizar una obra de arte como una pintura, una escultura, sino que tratamos de encontrar situaciones interesantes que están al alcance de todos. Lo que pasa habitualmente es que estamos acostumbrados solo a mirar y no a observar. Acuérdense que yo les decía en otro momento, ¿no? Una cosa es mirar, otra cosa es observar, otra cosa es contemplar. La contemplación es un poquito más difícil de explicar. Cuando estuvimos hablando un poco de arte sacro, por ahí entra el tema de contemplar. Pero bueno, sin repetir cosas, volvamos a esto, ¿no? Mirar, observar. Mirar, miramos todos. Una silla, un banco, una mesa, un auto, un árbol, una persona. Eso es mirar. El tema es cuando yo doy un pasito más. Y por ejemplo, si yo miro una silla, me empiezo a concentrar en qué forma tiene esa silla. Al punto de que de repente una de las patas de la silla, para mí ya no es una pata de la silla, sino que es una forma. De repente tiene curvas o no, tiene colores, tiene una textura por el material que está hecho. Y de repente yo me encuentro ahí en una situación en la cual hay algo estéticamente valioso, interesante, que me atrae, porque yo doy el paso de olvidarme un poco de la anécdota, de la historia, del objeto real, que es la silla y su uso que pueda tener, práctico, interesante, pero yo voy por otro lado, por otro camino, voy a observar cada una de sus partes y olvidándome de lo que es, valoro la forma por la forma, el color por el color. Y muchas cosas podrán no interesarme, pero muchas veces nos encontramos con espectáculos estéticos que, bueno, que no fueron pensados, no fueron construidos. ¿Dónde está la obra de arte ahí? En los ojos que lo descubren, ¿no? Entonces, por eso quien aprende un poco a observar, de alguna manera empieza a entender la cabeza del artista. Entonces, quien es artista, el que anda con un pincel y una paleta, no necesariamente. Tal vez haya muchos con muchos caballetes, pinceles y paletas y de repente solo miran, no observan. Y capaz que hay gente que, sin considerarse artista, ha tenido esa capacidad de detenerse frente a espectáculos visuales y se ha dado el tiempo de observar realmente, ¿no? Doy un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántas veces se han maravillado ustedes mirando el cielo? A todos nos pasa, ¿no? Y cuando miren al cielo ustedes no dicen cielo, dicen qué colores, qué formas. Entonces ustedes por un ratito se están olvidando de que es un cielo. Y lo que están haciendo es una situación de abstracción. Me separo de la realidad objetiva que tengo enfrente y observo y valoro un color, una forma por sí mismas, más allá de que sean cielo. Ahí el ejemplo que daba de la silla, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Y les voy a ser sincero, en estas imágenes que vamos a compartir, una de ellas, exactamente les voy a decir, está acá dentro de mi estudio, de mi taller, y está exactamente a unos 4 o 5 metros más o menos. Y la otra sí tuve que caminar un poquito más, estará a unos 15 metros, supongan. Ninguna de las dos fueron pensadas como una obra de arte. En este caso sí las dos tienen la mano del hombre. En otros casos vamos a tratar de elegir de repente situaciones en las cuales la naturaleza por sí misma, como le daba el ejemplo del cielo, nos muestra situaciones espectaculares y la naturaleza es una gran maestra para entender un poco qué es el arte. Pero en este caso, bueno, estos dos ejemplos tienen que ver con algo en el cual el hombre sí tuvo que ver y intervino, ¿no? La primera imagen, eh, pongamos la cabeza ahora entonces de analizarla como si fuera una obra de arte. ¿Qué encontramos ahí? Y bueno, es una obra de arte que en su dibujo, como decíamos hoy, es bastante estática porque se apoya en una gran vertical sobre la derecha y después tiene una forma casi cuadrado
que también está ordenado, como que apoyado, y nos genera verticalidad y horizontalidad, o sea, es algo estático, que no se mueve, no tiene líneas dinámicas, curvas, líneas inclinadas. Entonces, en su dibujo es una composición bastante estática, decía. Eh, en su paleta de color, y es una paleta de color obviamente muy baja, pero que incluso como que si hubiera un artista atrás, la decisión no fue ser colorista, sino que la decisión fue ser bastante tonal. ¿En qué sentido? Se apoya, vieron, más que nada en el claroscuro, situaciones más claras, más oscuras, situaciones intermedias, entonces como que la paleta de color va un poco por ahí, ¿no? Y sí, tiene una textura muy marcada, ¿no? Este, esa obra simplemente es una alfombra, es el pedazo de una alfombra, simplemente que yo lo que intenté hacer fue observarla. eh, es algo que pisamos todos los días y de repente cuando uno se pone a observar puede encontrar una situación que tenga un interés en sí mismo. Eh, y les voy a ser sincero, creo que me atrajo a mí en lo particular por ese orden entre esos tres planos, ese cuadrado, esa verticalidad de la derecha y ese fondo, porque es bastante construido, ¿no? Da mucho la sensación de una construcción. Salvando las distancias, tiene que ver un poco con esa cabeza que muchos artistas uruguayos tenemos, que es sentirnos atraídos por la construcción del estilo constructivista del propio Torres, ¿no? Pero más allá de eso, nada, simplemente mostrarles un ejemplo de cómo está al alcance de todos encontrar una situación que pueda tener cierto interés. Por favor, esto es subjetivo, para muchos dirán, bueno, no me interesa, simplemente lo que trato es compartir este, la idea, ¿no? A qué me quiero referir. Y la segunda imagen, me fue más curioso lo que me pasó, también a la cacería de cosas que podían valer la pena, me encontré con eso. Y vieron que esa es una obra absolutamente distinta a la anterior, un poco por eso de tantas imágenes que tenía, quise compartirla. Eh, es una obra que, distinta a la anterior, es muy colorista. Si hubiera un artista atrás, que no lo hubo, de repente podríamos decir que su decisión fue que el color fuera protagonista y por eso esos rojos, naranjas, amarillos. Por lo tanto es una obra colorista, si la analizamos. Ahora, en su dibujo es mucho más dinámica que la anterior. ¿Por qué? Porque tiene básicamente líneas curvas y esas formas entre naranjas y amarillas también están inclinadas, generan movimiento, dan la sensación de que hay movimiento y que hay un dinamismo. Ahora, está ordenada. Hay mucho movimiento, hay mucho color, mucha fuerza, pero está ordenada. Tiene esas líneas curvas y relativamente horizontales, pero que más o menos se repiten en su orden. Y esas formas más entre naranjas y amarillas que decíamos recién también, ¿no? Como que siguen un orden, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene un sentido ese dibujo, ¿no? De esta última obra, lo curioso, lo que quería compartir un poco es que en realidad de dónde salió esa imagen. Y salió del farol de un auto. Eso es un farol de un auto, y nada más que eso. Y eso estaba acá, a 15 metros. Particularmente en estos tiempos que vivimos, el diseño de los autos, la verdad que no me simpatiza para nada. La arquitectura de nuestro tiempo, la verdad que no me simpatiza para nada. A ver, por supuesto que hay excepciones, pero en general estoy diciendo, ¿no? Ahora, aún así, si uno observa, puede encontrar, ¿no? Situaciones que valgan la pena, ¿no? Y obviamente en esta última imagen tampoco creo que hubo la intención de que en ese cuadro que yo rescaté hubiera una situación estética, ¿no? Simplemente uno estuvo atento a encontrarla, nada más, ¿no? Insisto, acepto las distintas opiniones que puedan tener. No busco que estén de acuerdo o que espectacular cualquiera de las dos imágenes, que maravilloso. Lo que simplemente quiero compartir con ustedes es a qué me refiero con eso de tener la posibilidad de entrenarse a sí mismo y poder observar lo que tenemos alrededor. Entonces va a ser casi infinito lo que podemos encontrar y creo que podemos hasta cambiar un poco, ¿no? Quiénes somos, porque bueno, nuestra mirada, nuestros ojos, forman parte interesante de nuestra relación con nuestro entorno, ¿no? Y dejamos para otro encuentro lo de la naturaleza, ¿no? Fíjense que si esto
lo encontré en cosas en las cuales el hombre intervino. Yo la naturaleza realmente la tengo en un lugar muy elevado en cuanto a su belleza, su inagotables escenarios como verdaderas obras de arte, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que vamos a tener innumerables encuentros con obras de arte simplemente si salimos a observar y a la cacería de situaciones en las cuales la naturaleza solita nos dé escenarios realmente increíbles, ¿no? Entonces, como ven un poco, eh, el arte no está solo en una pintura, en una escultura, sino que está en todos los escenarios. Y para terminar, si en realidad resumimos un poco estos tres momentos de este encuentro, lo que creo que pueden intuir o está claro es que para mí el arte es algo más grande de lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Si de mirar pasamos a observar y de observar a contemplar, creo que hasta nuestra mirada de la propia vida puede cambiar, ¿no? Entonces, tal vez, en conclusión, estoy pensando, la gran obra de arte sea nuestra propia vida. Que una de las expresiones sea lo que conocemos como una pintura, sí, pero capaz que la gran obra de arte a construir, a corregir, a perfeccionar, nos lleve toda la vida y es nuestra existencia, ¿no? Nuestra propia vida. Bueno, nada, por ahí va un poco el planteo y se trataría de que en cada encuentro hagamos otra vez este ejercicio, ¿no? De ir directamente a una obra, hacer análisis objetivo de por qué es considerada una gran obra de arte, como ya saben. Después hacer un poco esa mirada personal, que puede ser cómo entender que una obra de arte nos puede vincular con lo trascendente, y ahí tratar de hablar del arte sacro en sí mismo. Y por último esto, tratar de abrir un poquito los ojos y encontrarse en situaciones muy sencillas y cotidianas con verdaderos hallazgos estéticos. La seguimos.